Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y en Sábado Verde hoy tenemos una entrevista con Enrique Viale, abogado ambientalista, que ya está con nosotros al aire. ¿Cómo estás? Encantada, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Muy buenos días a vos. Bueno, y con un tema, Enrique, muy preocupante que tiene que ver con que la justicia habilitó la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata, ¿no? La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó la medida cautelar del Juzgado Federal número 2 que se emitió a comienzos de pasado febrero. Y de esta manera, bueno, la compañía noruega Equinor va a poder continuar con su actividad de exploración. Por eso estás vos detrás de todo este tema, ¿verdad, Enrique? Sí, en realidad tenemos un amplio abanico de organizaciones, está Greenpeace y hay organizaciones territoriales, ¿no? La Asamblea que defiende el mar. Bueno, hay un montón de organizaciones que venimos peleando también judicialmente esto y también obviamente protestando y tratando de generar debate sobre este tema. Pero también, como bien se dijo, fuimos unos de los que iniciamos las acciones judiciales para que esto no ocurra, porque estamos convencidos de que viola principios básicos del derecho ambiental. Nosotros habíamos logrado una medida cautelar en febrero del año pasado. Bueno, esto tiene un derrotero de un año ya judicial, y hace pocas semanas la Cámara Federal de Mar del Plata, es decir, el órgano de apelación, revocó la medida cautelar que protegía el mar argentino y de alguna manera, como bien dijiste, habilitó el comienzo de las tareas de exploración de, no solo es la empresa Equinor es una empresa noruega muy grande, petrolera enorme, sino también está la petrolera Shell, ¿no? Digo, que mucho lo ocultan porque tiene un prontuario más complejo. Claro. Es que Equinor. Pero no es lo único, hay decenas de proyectos detrás de esto en la gatera esperando para perforar el mar argentino, lo que nos parece un despropósito desde muchos lados, no solo por el cambio climático global, ampliar la frontera hidrocarburífera, en el marco del cambio climático que estamos viviendo, y en el marco también de lo que está ocurriendo a nivel internacional, que es la salida de los combustibles fósiles, sino también por los impactos locales que tiene, no es solo por el cambio climático global, sino también la potencialidad muy grande, una espada de Damocles en el mar argentino y justo frente a las costas de Mar del Plata, lo que significaría, incluso en términos de empleo, todo un impacto enorme en caso de que haya un derrame, cosa que ocurre permanentemente en esta industria, ¿no? En la industria petrolera offshore es una de las industrias que más accidentes tiene, incluso los tiene en el norte global, que uno dice, bueno, ahí está toda la tecnología, y los peores accidentes en offshore fueron por ejemplo, en el Mar del Norte, fue una empresa norteamericana en la península de Yucatán, en América del Norte también. Es decir, la actividad offshore es una actividad que tiene gravísimos riesgos e impactos, y eso es lo que queremos evitar. Enrique, ¿cómo te va? Cari, bueno, te saluda. ¿Qué tal? Enrique, ellos convencen completamente a la justicia es que es totalmente inofensivo lo que va a suceder, ¿no? Frente a no, ni siquiera pudieron hacer eso. Nosotros somos muy críticos del fallo de la Cámara Federal. La Cámara Federal, en realidad, lo que dice, bueno, si observamos que hay algún riesgo, nosotros creemos que lo habíamos probado ya la potencialidad del riesgo. Bueno, se detendrá inmediato. Ya es tarde muchas veces, aparte. Claro. Ya pasó, claro. Tal cual, en materia ambiental, claro, la prevención es claro, un rasgo distintivo, a diferencia de otras actividades quizás. Por eso muchas veces los poderes judiciales no están a la altura de los desafíos que plantean las cuestiones ambientales, porque cambian muchas lógicas imperantes del derecho. El derecho es el derecho romano, que tiene siglos, que habla de que solo que el daño ya generado genera una indemnización o provoca una indemnización. Es decir, se jugaba mucho con eso, con el choque en una esquina, ¿no? Que uno veía el choque, bueno, y ahí venía la justicia y decía, bueno, vos pagale tanto a este, al otro. En materia ambiental no tenemos que llegar al choque, o sea, hay que evitarlo. Entonces, eso rompe un poco de las lógicas que tienen los operadores jurídicos ahora, los poderes judiciales, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Y vos creés, Enrique, que
¿Esto tiene que ver pura y exclusivamente con la situación económica o es ignorancia también? No, es una mezcla. Hubo una presión muy grande de las empresas petroleras sobre el Poder Judicial y del gobierno nacional también. Muy fuerte, y del gobierno de la provincia también. Muy, muy fuerte, ¿no? Incluso mediática, ¿no? Hacen todo un juego de pinzas muy fuerte, lanzando mitos además de la actividad. Eso siempre es así. Nosotros estamos muy acostumbrados diciendo, bueno, Mar del Plata tendrá tantos puestos de trabajo, que no son reales siquiera. En el proceso de exploración trabajarán entre 5 y 7 personas. Es decir, bueno, poner en riesgo, incluso la actividad exploratoria en sí misma es dañina. Ya ni siquiera es potencialmente dañina, sino que es dañina porque se hace como un bombardeo acústico para buscar dónde están estos reservorios de petróleo, que tiene un impacto muy grande sobre la fauna marina, muy grande, comprobada esta no, sí. Ni siquiera se necesita comprobarlo. Es decir, que el propio proceso exploratorio, después, obviamente en el proceso de explotación está el riesgo inminente siempre de fugas. Imaginen lo que es, esto es lo que nosotros llamamos energías extremas, porque se hacen a profundidades de 3.000 metros en el mar argentino, son aguas ultra profundas, que nunca se hizo en Argentina de esa manera, lo que los riesgos se multiplican enormemente, exponencialmente. Mareas, tormentas, etcétera, y a 3.000 metros de profundidad, ¿no? Es realmente casi un milagro que no ocurra algo. Y estas empresas eligen nuestro país, nuestras costas, ¿no? Para venir a hacer esto, Enrique. Sí, Equinor también tiene pozos en el norte, eso hay que decirlo, pero no a la profundidad que tienen acá. Equinor no tiene experiencia en esto. Sí tiene en todas partes del mundo. Y por supuesto, no, la ampliación de la frontera hidrocarburífera es donde estén. Las petroleras no tienen problema en ir en Irak, mire. En plena guerra se estaba disputando la guerra y a pocos kilómetros estaban ya sacando petróleo. Es decir, esa es una característica de la industria petrolera, ¿no? Ponerse en cualquier lado, financian golpes de Estado en otros lados. O sea, la industria petrolera ha hecho mucho daño al mundo y sobre todo en los últimos años, ¿no? Y muchas veces, Enrique, bueno, de las mismas empresas, ¿no? Bueno, surgen comunicados minimizando la situación, como no todo el mundo está tan informado de esto, si bien hay gente que trabaja hace muchos años, minimizan y a veces la gente misma se cuestiona, ¿será tan así esto? ¿Cuáles son los daños concretos para que tengamos en cuenta de qué se trata esto, ¿no? En términos de la vida cotidiana. Bueno, en primer lugar, están los daños que provoca la exploración sísmica, es decir, la búsqueda, que es lo que conté recién, ¿no? Que eso puede generar, incluso ha generado en otros momentos que se ha hecho en Argentina, la pérdida de cardúmenes de pesca, y que disminuyó notablemente los años que hubo esa exploración la pesca, es decir, en términos económicos fue muy, muy dañino. Obviamente después están las ballenas, los grandes mamíferos que también se ven afectados, ¿no? En el mar argentino, que cambian su curso, su lugar de migración, etcétera, incluso algunos se encallan, es decir, eso es la exploración. Pero después en la explotación, como dije antes, se abre una espada, se pone una espada de Damocles enorme, porque cualquier proceso de derrame termina generando un daño enorme que si llega a las costas provocaría un desastre en Mar del Plata, por ejemplo, en verano en Mar del Plata. Y esto pasó hace menos de un año en Perú, donde las playas que fueron afectadas, hace ya más de un año del derrame, hace un año fue justo, todavía están absolutamente inutilizadas, tanto para el turismo como para la pesca. Claro, y ¿cuánto tiempo vamos a estar así, no? En una ciudad, además, donde el motor del turismo, digamos, como potencial económico es enorme, y la pesca. Claro, las dos, justo. Exactamente. Sí, eso también, ¿no? Es complejo. Algunos dicen, bueno, pero va a estar, que es verdad, va a estar entre 200 y 300 kilómetros mar adentro, que parece mucho, pero la distancia lo único que hace es jugar con el tiempo. Y el daño lo hace igual. Unos metros más cerca, unos más lejos, el daño en la biodiversidad es enorme. Sí, y se han hecho algunas simulaciones de las mareas, etcétera, irremediablemente llegará a la costa en algún momento. Ese es el problema. Enrique, te agradecemos muchísimo, sumamente claro todo lo que has dicho y bueno, seguramente te convocaremos en otro momento para seguir hablando de este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias por llamar, gracias. Muchas gracias a vos. Estábamos hablando con Enrique Viale, abogado ambientalista. Sábado Verde, radio y podcast.
en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.